¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Idan Isaín Navas Retelara. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, ¿sí? Con matrícula ES241106772. Me encuentro estudiando el primer semestre en el segundo bloque y el día de hoy hablaremos acerca de la asignatura Anatomía y Fisiología 1. Pero, si no, más específico, nosotros nos adentraremos a la anatomía y fisiología del aparato respiratorio y hablaremos de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Dentro de la ventilación pulmonar, el aire fluye entre la atmósfera, que es del exterior, a los alvéolos pulmonares, que es al interior, debido a las diferencias de presión alternadas creadas por la contracción y relajación de los pulmones respiratorios. Recuerden que la velocidad del flujo de aire y el esfuerzo necesario para respirar también depende de la tensión superficial alveolar. Eso es importante. La distensibilidad de los pulmones y la resistencia de las vías respiratorias. En dado casos, a veces existen afecciones, patologías, anomalías, hasta enfermedades y en su caso traumatismos que pueden tener cambio dentro de esos puntos importantes, que principalmente durante la ventilación pulmonar, que, que es el ingreso de aire a los pulmones, cuando la presión dentro de ellos es menor que la presión de aire en la atmósfera. El aire sale de los pulmones cuando la presión dentro de esto es mayor que la presión de la atmósfera. Si nosotros logramos entender eso, podemos lograr entender también qué es la ventilación. Principalmente la ventilación pulmonar, hablamos de una inspiración o una expiración. En la inspiración sabemos que nosotros vamos a tomar del ambiente, de la atmósfera, una bocanada de aire, un cierto volumen de aire que contiene oxígeno y lo vamos a llevar al interior desde la cavidad oral o la cavidad nasal, por la nasofaringia, la orofaringia o la faringe, ¿sí? Que es la zona principal, hasta llevarlo a la tráquea. Tiene que pasar por la tráquea, llega a la zona que es de la carina, a los bronquiolos, a los pulmones, que son los bronquiolos principales, secundarios y demás, hasta llegar hasta los alvéolos. ¿Sí? Entonces, eso se le llama inspiración. ¿Por qué los pulmones se expanden? Claro que se van a expandir. ¿Por qué? Porque el diafragma se contrae, en este caso, baja, ejerce presión. ¿Para qué? Para que esa presión y ese vacío que existe en los pulmones puedan traer, meter, en este caso, de una forma vulgar, meter aire a los pulmones con ese vacío que se genera. En la expiración, nosotros expulsamos y hacemos que el diafragma suba o se relaje, ya no se contraiga, en este caso se va a relajar y los pulmones también se contraen, lo que es también parte de los músculos que están o ayudan, aparte del diafragma, a la respiración, se relajan, ¿sí? Cambian de tono y expulsan el CO2 o en este caso el aire con el CO2 hacia el exterior. ¿Sí? Es parte importante que nosotros entendemos este mecanismo porque es punto importante de la ventilación mecánica o ventilación pulmonar entender en cómo ingresa el aire o la atmósfera, parte de la atmósfera hacia adentro de nuestros pulmones, hacia adentro de nuestro sistema respiratorio y también cómo sale, ¿sí? De qué forma, cómo funciona, cómo se relajan, qué músculos son los que intervienen desde el principal, los secundarios y o accesorios. Ya hablando de los músculos, adentrando dentro de los músculos, existe músculos principales. Uno de los principales es el diafragma, pero existen también músculos secundarios como el escaleno, el serratos anteriores, el esternocleidomastoideo. También se encuentran los rectos abdominales, que vienen siendo como músculos accesorios, y los intercostales externos.
¿sí? Que también ayudan en la respiración. Recuerden que nosotros decimos que existe un vacío cuando respiramos. Ese vacío aplica como ley de Boyle. En la ley de Boyle nos dice que a temperatura constante sí se aumenta una presión y disminuye el volumen. Y en su cambio, si existe mayor presión, el volumen va a ser mayor. ¿Sí? Pero de la presión atmosférica sabemos que nosotros existen 760 milímetros de mercurio, lo cual ingresan eh, a los pulmones solamente 758, ¿sí? Y salen 756, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre existe un tono muerto, o también se le llama espacio muerto, que mantiene parte de los pulmones, que vamos a ver también el volumen y el mecanismo. Bueno, también existen otros factores que afectan la ventilación pulmonar. Parte de los factores que afectan la ventilación pulmonar, que es la tensión superficial de líquidos alveolar, que no es más que parte de la luz de los alvéolos está cubierta por una delgada capa de líquidos alveolares que ejerce una fuerza llamada tensión superficial. La tensión superficial existe en todas las interfaces entre aire y agua, pues las moléculas de agua polares son atraídas entre sí con más fuerzas que hacen las moléculas de gas del aire. Pero parte de lo que interviene es la surfactante. ¿Qué es la surfactante? Es una mezcla de fosfolípidos y lipoproteínas presentes en el líquido alveolar que reducen la tensión superficial por debajo de la tensión superficial del agua pura. Esto también nos dice que si existe deficiencia de surfactante, se puede llegar a desarrollar en lactantes prematuros el síndrome de dificultad respiratoria. Otro de los puntos que también puede llegar a afectar es la distensibilidad de los pulmones, que se refiere al esfuerzo requerido para estirar los pulmones y la caja torácica, ¿sí? Hasta la resistencia de las vías aéreas, que es la velocidad del flujo de aire a través de las vías aéreas, depende de la diferencia de presión. ¿Por qué? Porque en su caso también hay una resistencia, lo cual influye en el flujo de sangre de los vasos sanguíneos. Y recuerden que aunque nosotros metamos mayor oxígeno o aire a los pulmones, no significa que se está llevando una oxigenación adecuada, ¿sí? Y ahí cabe mencionar que la distensibilidad de los pulmones adecuada en el cambio de volumen existen 0.5 litros en la inspiración y 0.5 litros en la expiración, ¿sí? Lo cual se debe de mantener una presión adecuada, una presión pleural adecuada para que se pueda mantener este volumen de la respiración, ¿sí? Como ya habíamos mencionado, la resistencia de las vías respiratorias aumenta mucho durante la aspiración forzada. Si parte de la respiración que nosotros encontramos en la atmósfera la ingresamos, al hacerla forzada, sabemos que va a ser igual, no va a ser menor, no va a ser resistente para que sea menor, va a ser igual por ser forzado. Algunos de los patrones respiratorios y movimientos respiratorios modificados, sabemos que existe la apnea, que es la frecuencia respiratoria, la eupnea, perdón, haciendo referente a la frecuencia respiratoria normal, que sabemos que es entre 2 a 20 respiraciones por minuto. La taquipnea, que es la frecuencia respiratoria menor a 20 respiraciones por minuto, perdón, mayor a 20 respiraciones por minuto. La bradipnea, que es la frecuencia respiratoria menor a 20 respiraciones por minuto. La apnea, que es la ausencia de la respiración. La hipernea, que es la respiración profunda de la frecuencia respiratoria normal. Y la Chequistón, que es parte de unas patologías que también podemos encontrar, que es una respiración amplia, pero con apnea progresiva, ¿sí? En este caso hay detención parcial, ¿sí? También existe el BIOT, que es la respiración irregular o profundas variables en intervalos de apnea, pero un poco más
profundas, como lo dice, y la Kussmaul, que es la respiración más rápida y profunda sin intervalos de otro tipo, que en este caso son rápidas, sin detección, sin tiempos muertos, como le llamamos. Y también existen algunos movimientos respiratorios modificados que son normales, no quiere decir que nos pueden alterar. Si nosotros tosemos, estornudamos, suspiramos, bostezamos, sollozamos, eh, lloramos, eh, emitimos risa, tenemos un hipo, eh, hasta la misma maniobra de Valsalva y la presión sobre el oído medio, que muchas veces nosotros queremos hacerlo para destapar los oídos, que en dado caso a veces sí puede ser repercutivo, pero son movimientos respiratorios modificados comunes para el cuerpo humano. En los volúmenes y capacidades normales llamamos espirograma, que es una de las es una prueba de la respiración para ver cuánto volumen nosotros podemos llegar a tener. Se supone que nosotros dentro de un volumen respiratorio durante un minuto tiene un volumen máximo de 6.000 mililitros. Y recuerden que el volumen inspiratorio de reserva, el volumen tibial, el volumen residual, el, la capacidad vital y la capacidad inspiratoria junto con la capacidad residual y la capacidad pulmonar vienen siendo diferentes en los parámetros. Si nosotros hablamos de volumen porque tenemos un volumen durante un cierto tiempo. Y si hablamos de la capacidad, es la capacidad durante un ciclo. Lo cual nos puede, en esta gráfica nos dice que el volumen tidal, ¿sí?, que es nosotros donde comenzamos o donde partimos sin tener algún esfuerzo, un esfuerzo extra, sino normal. Entonces nosotros partimos a tener por arriba de los 1500 mililitros. Si nosotros tenemos una inspiración forzosa, podemos llegar a tener hasta 5800. Recuerden que hablamos de la capacidad, ¿sí? Pero si hablamos del volumen, recuerden que en el volumen nosotros podemos llegar a tener eh, hasta 6000. Nosotros en un volumen normal podemos llegar a tener de una persona hombre 5800 y en una femenina 4200, lo cual estamos en parámetro normal. Por eso nosotros, si se dan cuenta, tenemos una sonda y en esa sonda vamos a emitir una bocanada de aire y se va a ver a través de la gráfica cómo trabaja dentro del volumen residual, expiratorio, tidal y inspiratorio. Las capacidades de los pulmonares, que nosotros estábamos hablando de ello, como se los dije, tenemos volumen y tenemos capacidad, que son partes muy diferentes, aunque la capacidad, nosotros tomamos datos del volumen pulmonar para nosotros obtener la capacidad residual, la capacidad pulmonar, la capacidad inspiratoria y la capacidad vital. En el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, sabemos de los pulmones, nosotros llevamos ese oxígeno por la sangre hasta llegar con las células del cuerpo, que existe el intercambio gaseoso, y posteriormente nosotros regresamos ese CO2 o dióxido de carbono a los pulmones para que puedan ser expulsados. Eso se le llama un intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, que también aplica una ley de Dalton. La ley de Dalton nos dice que el aire del exterior, ¿sí?, tiene una presión barométrica, tiene una presión atmosférica, que también le llama de 760 milímetros de mercurio, que ya lo habíamos mencionado. Eso se multiplica por el 21% que existe de oxígeno normal en el ambiente y tenemos en el aire 159 milímetros de mercurio. Pero recuerden que nosotros no ingresamos el total si no tenemos una respiración forzosa. En este caso, si nosotros verificamos dentro de la inspiración, tenemos 149 y en la alveolar tenemos 100 milímetros de mercurio, lo cual, si nosotros lo metemos en una gráfica junto con la espirometría, ¿sí?, deben de coincidir dentro de los parámetros si nosotros llevamos este dato a volverlo volumen. En la respiración, de la respiración externa e interna, sabemos que también intervienen
todo lo que es la anatomía, la fisiología, pero también parte del sistema circulatorio, porque también existen venas y arterias que hacen el intercambio en la zona de los capilares, o la zona donde existen las células del cuerpo humano, ¿sí? Y que en este caso hace un transporte total desde la respiración externa, perdón, que es del exterior, hasta la interna, que es la alveolar, que la alveolar los lleva totalmente al cuerpo, a las células del cuerpo, y ya cuando las llevó a las células del cuerpo, ahora van a regresar al corazón para hacer otro nuevo ciclo. El transporte de oxígeno y dióxido de carbono también podemos comprender que no se disuelven con facilidad en el agua y solo un 1,5% del oxígeno inhalado se disuelve en el plasma sanguíneo, formando en su mayoría por agua. Recuerden que un 98,5% del oxígeno de la sangre está unido a la hemoglobina y en los glóbulos rojos. Cada 100 mililitros de sangre oxigenada contiene el equivalente a 20 mililitros de oxígeno gaseoso. Si se utilizan estos porcentajes, la cantidad disuelta en el plasma es de 0,3 mililitros y la cantidad unida a la hemoglobina es de 19,7 mililitros. ¿Por qué hablamos acerca de porcentajes? Porque recuerden que al trasladar el oxígeno gaseoso que ya se encuentra dentro de la sangre, ¿sí? De las partículas en la sangre, la que transporta la sangre, ¿sí? Nosotros vamos a llevar lo que es a las células de los alvéolos, lo vamos a llevar directamente hacia el cuerpo, que es hacia las células donde va a existir el intercambio gaseoso entre los tejidos por difusión, y nuevamente se va a retornar para que nosotros podamos regresar esa sangre oxigenada. Esos gases llegan a la parte de los alvéolos y pueden ser expulsados. El transporte de oxígeno y dióxido de carbono es un proceso también natural, pero que también se puede llegar a afectar si en algún dado caso existe alguna patología o traumatismo. La relación entre la hemoglobina y la presión parcial de oxígeno. Sabemos que el factor más importante que determina la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina es la presión de oxígeno, y a mayor presión de oxígeno, mayor es la cantidad de oxígeno que se combina dentro de la hemoglobina. Cuando la hemoglobina se reduce, se convierte completamente en oxígeno hemoglobina, que sabemos que es parte de la hemoglobina que se encuentra saturada por completo, y en dado caso también existe una mezcla de hemoglobina y hemoglobina oxigenada o saturada también, que se le llama, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta en esta gráfica, tenemos un porcentaje de saturación de oxígeno en sangre, que nosotros ese concepto lo conocemos, y existe una hemoglobina fetal y una hemoglobina de adulto. Sabemos que la hemoglobina fetal es menor porque tenemos cuerpo más pequeño, tenemos cuerpo menor de un adulto, lo cual lo puede llevar más rápido al 100% porque las respiraciones son más constantes, más rápidas, ¿sí? Aquí un adulto tiene unas respiraciones entre los 12 y los 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Si nosotros llevamos esa cantidad de respiraciones que nos estamos viendo normal o constantes, ¿sí? También existe una presión parcial de oxígeno que viene siendo mayor, en este caso una presión de 80 milímetros de mercurio, que ya lo habíamos mencionado, pero ya internamente. Entonces ya estamos hablando de una presión dentro de lo que es también el porcentaje de oxígeno. Por último, y ya para cerrar, recuerden que las capacidades pulmonares son combinaciones de distintos volúmenes pulmonares. Entonces, si nosotros tenemos un volumen de reserva inspiratorio que puede ser de entre los 3100, de los 1900 a los 3100, ¿sí? También tenemos un volumen corriente, que es el que se encuentra constantemente en circulación,
que son de 500 mililitros, un volumen de reserva aspiratorio, que sean de los 700 a los 1200, y un volumen residual, que sean de los 1100 a los 1200. Si nosotros hacemos una suma de todos ellos, tenemos una cantidad de 6000 mililitros por minuto, ¿sí? Porque es un volumen. En cambio, si nosotros hablamos de la capacidad, sabemos que durante la inhalación y la exhalación tenemos una capacidad inspiratoria de los 2400 a los 3600, una capacidad vital de los 3100 a los 4800 y una capacidad pulmonar de los 4200 a los 6000. Recuerden que la capacidad residual son de 1800 a 2400. Si nosotros sumamos la capacidad residual y la capacidad inspiratoria, podemos llegar a obtener la capacidad pulmonar. En este caso, si nosotros tenemos la capacidad vital y queremos obtener también a través de ello, tenemos la capacidad residual, esa capacidad residual puede ser mayor o menor, pero te puede dar entre los 4200 y 6000 mililitros, que también es parte del volumen corriente, perdón, volumen total por un minuto. No me queda más que decir, más que despedirme. Espero que haya sido de agrado y que les haya sido adecuada esta información. Si hay algo que quieran corroborar, puede dejar algún comentario. Les recuerdo, mi nombre es Idan Isaí Navarrete Lara. Si quieren dejar algún comentario para que yo pueda despejar alguna duda, con confianza, y podemos seguir subiendo algún poco más de material acerca de anatomía y fisiología y de algún otro tema, no solamente de ello. Me despido nuevamente, soy Dani Navarrete Lara, de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas.